El tema de esta predicación, la primera predicación de esta carta a los Corintios es corrupción y herejías en la iglesia. Ese es el primer tema. Corrupción y herejías en la iglesia. La palabra corrupción la define el diccionario de la Real Academia como una alteración o un desvarío en algo que está escrito. La palabra corrupción también significa acción que corrompe, un abuso que lleva a distorsión. La palabra herejía significa errar en materia de la fe. Significa hablar cosas que no son. Una herejía es decir lo que Dios dijo, pero nunca dijo. Un hereje es aquel que se para enfrente o aquel que vive y dice es que Dios dijo así. Es que Dios habla de esta manera. Y encontramos en la Biblia que esas cosas suceden en las iglesias. Personas que dicen es de que yo entiendo el perdón de esta manera. La vida cristiana es así porque yo lo entiendo de esta manera. Estoy convencido que Dios quiere que la iglesia aquí donde estamos crezcamos y maduremos en la imagen de Cristo. Y para ello Dios trabajará en nuestro carácter y en nuestras vidas. En la carta a los Corintios encontramos 11 corrupciones o 11 herejías. Muchos de los cristianos que llegan a la iglesia con conceptos distorsionados o formados en diferentes estratos religiosos serán confrontados. El concepto de muchos cristianos va a discrepar cuando seamos confrontados con la Biblia. Y esta tarde vamos a abordar de manera general esas 11 corrupciones o 11 herejías que se vieron en la iglesia en Corinto. De todas las iglesias que encontramos en el Nuevo Testamento, esta fue la más complicada. Fue una iglesia carnal, donde el apóstol Pablo la estableció después de un año de trabajo allí en el puerto de Corinto. La primera corrupción o la primera herejía que encontramos en esta carta es de que los corintios cristianos se enorgullecieron de sus denominaciones. Unos decían yo soy de Pablo, yo soy de Apolos, yo soy de Cefas y yo soy de Cristo. Una primer obra de corrupción o una herejía en la iglesia es sentirte que el movimiento al cual perteneces es más importante que Cristo. No existe en el mundo un movimiento que esté por encima de Cristo. Desafortunadamente hay muchos cristianos como los corintios que comienzan a dividirse y a defender las cosas terrenales por encima de las de Cristo. Capítulo 1, versículo 12. Le invito a que ponga su vista ahí. Primero a los Corintios 1, 12 y 13. Vamos a dar un recorrido general el día de hoy a toda la carta. Quiero decir que cada uno de vosotros dice yo soy de Pablo, yo soy de Apolos, y yo de Cefas y yo de Cristo. El enorgullecimiento por las denominaciones, hermanos, fue un tema latente en la iglesia de Corinto. Es necesario tener un equilibrio. Podemos sentirnos identificados en la iglesia en la cual nos encontramos, pero debemos de cuidar que eso no esté por encima de Cristo. Porque Cristo no tiene una iglesia en particular en la tierra. Somos una iglesia, somos un cuerpo místico. Y de cada movimiento Dios salvará a los redimidos con la sangre de Cristo. Y espero que ahí esté usted. La segunda herejía que encontramos en la carta a los Corintios es la inclinación hacia la sabiduría humana. A partir del capítulo 1, versículo 18, y hasta el capítulo 2, versículo 1 al 13. Ahí encontramos que los corintios cristianos estaban muy deslumbrados por el tema de la filosofía de aquel tiempo. Recordemos que en el tiempo de la iglesia en Corinto, la época dorada de Grecia estaba en su apogeo. Los grandes filósofos, Demóstenes, Aristóteles, Sócrates, era el tema de conversación en ese momento.
Pero ningún pensamiento terrenal puede estar por encima de la palabra de Cristo, hermanos. Amén. Amén. Encontramos entonces que el capítulo 2 y parte del capítulo 1, encontramos que los cristianos corintios comenzaron a interesarse por adorar las filosofías y los pensamientos intelectuales de aquel momento. Y eso comenzó a drenar su vida. Y comenzaron e intentaron vivir la vida cristiana, pero con pensamientos del mundo. Y eso tristemente también existe el día de hoy. Muchos cristianos quieren vivir la vida cristiana, pero como el mundo piensa, como el mundo se rige y como el mundo obra. Y nunca podremos llegar a ser testimonio de Jesús en la tierra si vivimos con un pie en el mundo y otro pie en la iglesia. El apóstol Juan, en la primera carta, capítulo 2, versículo 15, le pido que me acompañe a buscar la cita. Cuando los cristianos se dejan permear en lo que usted busca, primera de Juan 2, 15 y 17, cuando los cristianos comienzan a dejarse permear por la filosofía del mundo, comienza a distorsionar. Comenzarás tú a vivir tu vida cristiana, pero mundanamente. La palabra mundana significa con un pensamiento de aquí y de ahora. Cuando a alguien le decimos, o dice la Biblia que es alguien mundano, significa alguien que piensa como la gente de aquí de la tierra. ¿Y cómo piensa la gente de hoy? Ese es tu punto de vista. Así es como tú crees. ¿Para qué tanto compromiso? ¿Para qué tanto religiosidad? Dale, que cada quien tenga su punto de vista. Primera de Juan 2:15, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Esto es para los cristianos. Y cuando hablamos de amar, hablamos de colocar las cosas del mundo por encima de las cosas de Dios. El tiempo de Dios debe de ser sagrado, hermanos. Orar, leer la Biblia, reunirte en tu iglesia debe de ser algo que no puede cambiarse por nada del mundo. Cuando el cristiano coloca las cosas materiales por las cosas de Dios, está amando más el mundo que las cosas eternas. Es cuestión de organización, hermano. Amén. Amén. No es cuestión de que no tengas tiempo. No, sí tienes tiempo. Lo que no quieres es organizar y detener tu vida y darle lugar a las cosas que realmente merecen tiempo. No ames las cosas como el mundo ama. ¿Qué ama el mundo? El trabajo, el placer, el éxito. Y ahí vemos a muchos cristianos encaminados en esas áreas. Eso le pasó a los corintios cristianos. Si alguno ama al mundo, la manera de pensar del mundo, el amor del Padre no está en él. Claro, somos sal y somos luz. No podemos ser una mezcla. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Dios quiere que tengamos claro esto, hermanos. Que el mundo no permee nuestras vidas, ni tampoco la vida de nuestros hijos. Muchos abandonan las filas del Evangelio porque les interesaron más las cosas materiales y pasajeras de este mundo. Y perdieron de vista las cosas eternas y espirituales que nunca dejan de ser. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Y Dios quiere que en la iglesia en la cual nos encontremos seamos una iglesia en la cual nunca intercambie los valores importantes de la vida cristiana. Leer la Biblia, orar y congregarte son cosas que no podemos cambiar por nada del mundo. Amén. Amén. Eso le sucedió a los cristianos de la iglesia en Corinto. Los pensamientos del mundo penetraron en sus mentes y no pudieron diferenciar entre vivir en el mundo y vivir para Dios. Hoy la gente no sabe diferenciar. La gente no sabe distinguir entre lo que es de Dios y lo que es del mundo. No es para tanto. No, sí es para tanto, porque Dios envió a su Hijo Cristo para que diera su vida por usted y por mí. Dio todo por nosotros.
La tercera herejía que encontramos que pasó en la iglesia en Corinto es de que eran cristianos carnales. Capítulo 2, versículo 14, capítulo 3, hasta el versículo 7. Una persona carnal que no vive en el Espíritu de Dios ni en su voluntad, siempre será un cristiano intermitente. La iglesia en Corinto era una iglesia donde operaban los dones espirituales, pero eran ministrados en la carne. Se predicaba en la carne. Y aquí es donde Dios trabajó en la iglesia en Corinto. Una de las tragedias más grandes de muchas iglesias es querer vivir la vida cristiana, pero en la carne, en los sentimientos, en las emociones. Y se les olvida que vivimos por fe y no por vista. Amén. ¿Qué es vivir en la carne, pastor? Es vivir de acuerdo a lo que siento. Hay gente que dice, hoy no siento ir al templo, no tengo ganas, no me nace. ¿Se ha escuchado? Gente que dice, ¿sabe qué? Estoy muy cansado, no siento ganas. Yo le pregunto a usted, ¿usted siente ganas de pagar la luz? A nadie le nace pagar la luz. ¿Pero qué cree? Si no la paga, se la cortan. Así es que no es de ganas, sino es de compromiso. De igual manera, la vida en Cristo es vida de compromiso. Con ganas o sin ganas, yo voy al templo porque ahí Dios me habla. Leo la Biblia porque ahí Dios me ministra. Y oro porque tengo comunión. Con ganas o sin ganas, yo busco a Dios. Amén. Mucha gente no busca a Dios porque no tiene ganas, porque no siente. Cuando entendamos que la vida tiene que ser en compromiso y responsabilidad, dejamos a un lado el sentimiento y caminamos con compromiso en Cristo Jesús. Santiago 3, versículo 8 al 12. Cuando un cristiano quiere vivir la vida en la carne e intenta servir a Dios en la carne bajo los impulsos y emociones, es una persona que no sabe o no ha entendido qué es lo que Dios espera de vivir en su reino. Santiago 3, 8 al 12. Pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, lleno de veneno mortal. Con ella bendecimos al Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a la semejanza de Dios. Y está describiendo a un cristiano carnal, que en el templo viene y alaba a Dios, levanta las manos, gloria a Dios, llega a la casa y maldice a la esposa. ¿Los ha visto? No puede ser. No puedes así vivir la vida cristiana. No puedes estar en el templo alabando a Dios con gozo y alegría y llegar a la casa y vino alguien, te dijo algo y se te salió la grosería. Espérate. Ya Cristo nos cambió nuestra manera de vivir. ¿Cuántos dicen amén? No puedes salir de tu boca dos cosas. O es una o es la otra. Si son las dos, entonces eres un cristiano carnal. Con ella bendecimos a Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres. ¿Cuántos casos hemos escuchado de padres que maldicen a los hijos? O entre ellos se dicen de groserías. Qué lamentable y qué triste. 10. De una misma boca proceden bendición y maldición, hermanos míos, cristianos de Elohim. ¿Me ayuda a leer? Eso no debe ser así. ¿Lo entiende? No requiere griego ni hebreo interpretación, hermano. Está muy claro en español. Esto no debe de ser así. Si usted es cristiano, sujete su lengua. En el nombre de Jesús. Contenga sus impulsos y no sea carnal. Esto no debe de ser así. 11. ¿Acaso alguna fuente hecha por una misma abertura, agua dulce y amarga? ¿Cuál es la respuesta? Pues no. Hermanos míos, otra vez, cristianos, ¿puede acaso la higuera producir aceitunas o la vid higos? Así también ninguna fuente puede dar agua salada y dulce. Es lamentable que pasen los años, que tengamos 10, 15, 20, 30 años en el Evangelio
y no hayamos entendido esa parte, hermanos. Yo espero que cuando pase el tiempo, si Dios nos da la vida y pueda verlo en la iglesia, lo vea maduro. Y que nunca me toque el momento de escuchar de usted groserías, porque no debería de ser. Ni tampoco insultando a su prójimo, a su esposa, a sus hijos, etc. Amén. Cuarta herejía. Los cristianos corintios se olvidaron del tribunal de Cristo. Capítulo 3, versículo 8 al 23 de 1 Corintios. Los cristianos corintios se olvidaron del tribunal de Cristo. Se olvidaron que después que vamos a morir y pasemos de esta tierra, aunque seamos salvos, seremos juzgados por Dios. ¿Sabía usted eso? Porque el tribunal de Cristo nos habla de que aquellos que seremos salvos también seremos juzgados por las cosas que hicimos o dejamos de hacer. Son dos cosas muy distintas. El tribunal del lago de fuego al tribunal de Cristo. No lo busque, pero Juan 5:24 dice: de cierto os digo, el que oye mi palabra y crea al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Espero que usted sea salvo. Pero aún en su salvación, Dios juzgará a su iglesia por las cosas que hizo y dejó de hacer, hermanos. Segunda a los Corintios 5:10. Todos los seres humanos vamos a morir sin excepción. Segunda a los Corintios 5:10. Todos los cristianos sin excepción, los seres humanos vamos a morir. ¿Se puede imaginar a una persona que está sentenciada a morir? Imagínese a una persona que va al paredón y va pensando en engañar a su esposa, o a su esposo, o a sus hijos. Es inconcebible, ¿verdad? Sucede igual con muchos cristianos. Saben que van a morir, saben que van a pasar de este mundo y no cambian. Segunda a los Corintios 5:10. Porque es necesario que todos nosotros, cristianos, comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba, ¿me ayuda a leer? Según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Todos tus pensamientos, tus palabras, tu apatía, tu flojera, tu indiferencia, tu crítica, todo eso, Cristo lo juzgará en nosotros. ¿Cómo servimos la vida en Cristo, hermanos? ¿Con qué pasión? ¿Con qué ganas? Nuestras actitudes serán juzgadas, iglesia. Aunque seas salvo, serás juzgado por la manera como serviste en la iglesia en la cual te congregaste. Y cada uno, cada uno. No estará contigo tu esposa ni tu esposo. Tú frente a Cristo. Y se le olvidó eso a los corintios cristianos. A lo largo del tiempo de la iglesia hay mucha gente que se esfuerza y toma las cosas con responsabilidad. ¿Desde quién dirige el culto, hermanos? Se menciona quién dirige el culto, ¿cierto? Si no viene, ¿de quién es responsabilidad? ¿Del pastor? No, del que no vino. Dios quiere que tengamos conciencia de eso. Romanos 14:10. El tiempo, las cosas cuando quisiste, que pudiste servir a Dios y no quisiste. El tiempo que dispusiste para predicar la palabra o para invitar a alguien más y no quisiste por muchas razones, serán juzgadas en el tribunal de Cristo para los cristianos. Romanos 14:10. Pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos, ¿cuántos? Todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. ¿No lo sabía o no sabe? Todos, aunque sea salvo. La Biblia establece que seremos juzgados por Dios en la manera como servimos en la iglesia.
cómo nos conducimos, cuál fue nuestra actitud. Quinta herejía, vamos avanzando. La quinta herejía o corrupción que vamos a ver de manera un poco más explícita en la carta a los Corintios es que la iglesia se envaneció. Fue una iglesia orgullosa espiritualmente. Se puede manifestar el orgullo en distintas áreas, en la política, en la familia, en las razas, en la sociedad. Y los cristianos corintios eran orgullosos. Menospreciaban entre ellos a ciertos hermanos. Desafortunadamente tenemos casos en las iglesias donde muchos hermanos desprecian a otros hermanos. ¿Qué acaso no vamos todos para el mismo lugar, hermanos? ¿Qué acaso el que tengo al lado no es mi hermano? Con sus defectos, el deber de uno es amarlo por encima de los defectos, hermanos. Romanos 12:3. El orgullo espiritual no debe de existir en la iglesia. Esta herejía la vamos a ver en el capítulo 4 de 1 Corintios. Todo el capítulo 4. Romanos 12:3. Digo pues por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe de tener, sino que piense de sí con cordura conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Dice otra versión, les pido que ninguno se crea mejor que los demás. Si tú puedes, no te sientas que puedas. Si tú puedes hacer las cosas, gloria a Dios. Dale a Dios gracias porque puedes. Pero tampoco veas con indiferencia a aquel que no puede. Es lo que dice el texto. Y esto le pasó a los corintios cristianos. Se envanecieron, se enorgullecieron y comenzaron a menospreciar a los hermanos en la iglesia. Herejía número 6. La inmoralidad en la iglesia. Capítulo 5 de 1 Corintios. Todo el capítulo 5 lo vamos a ver. Ciertos cristianos corintios se congregaban en la iglesia viviendo inmoralmente, al grado que uno de los congregantes vivía con la madrastra, con la esposa de su padre, y los líderes lo sabían y no lo corrigieron. Si usted es parte de una iglesia, hermano, hermana, el deber de usted es vivir de acuerdo a la voluntad de Dios. Si vive mal, arregle su vida. Amén. Amén. Cuando la iglesia no aplica disciplina, todo se sale de control. No lo busque, pero dice Proverbios 28:13, el que encubre sus pecados no prosperará. Dios quiere que cuando somos parte de una iglesia, vivamos una vida en santidad, no ocultando nada, hermano, porque todo está visto a los ojos de Dios. Desafortunadamente en Corinto, como en muchas iglesias, cristianos viviendo una vida inmoral, haciendo cosas vergonzosas, y para eso hay que aplicar la disciplina, y fue aplicada en la iglesia en Corinto. Romanos 11:22, vamos a ver un ejemplo. Romanos 11:22. ¿Es Dios poderoso? ¿Qué cree usted, hermanos? Amén. Omnipotente, amén. Misericordioso, pero también Dios es justo, hermanos, y no tomará por inocente al culpable. Romanos 11:22. Mirad pues la bondad, ¿y qué, hermanos? Es decir, un equilibrio. Dios es amor, claro, pero también es fuego consumidor. Dios es un Dios de amor, de misericordia, pero también es un Dios de juicio. No juguemos con la vida cristiana. No juguemos a vivir en Cristo viviendo una vida en desorden. No le conviene a usted, hermano, porque al final Dios lo confrontará. Amén. Eso fue lo que le pasó a los cristianos en ese lugar. Es importante que la iglesia tenga un concepto claro de lo que es Dios. Séptima herejía, las divisiones en la iglesia en Corinto, capítulo 6. Las divisiones en la iglesia en Corinto. Una de las características típicas de Corinto, ¿sabe cuál fue?
que comenzaban a hacerse grupitos en la iglesia. Un grupito aquí, otro grupito allá, otro grupito atrás. Salían de la iglesia y solamente se lo daban a sus hermanos que ellos querían. Es muy lamentable que en la iglesia haya grupitos. No debe de haber grupitos. Somos una familia en Cristo. Amén. Puede ser que tengas afinidad con un hermano porque tienen ciertas cosas que coinciden. Pero el deber de todos es saludarnos en el amor de Cristo. Amén. Es muy lamentable que pasan las semanas, los meses y no podemos saludarnos con todos. Eso le pasó a Corinto. Las divisiones, grupitos dentro de la iglesia. Asistimos y cada quien dice: es que no me cae bien y no me siento bien. Dese la oportunidad de convivir con todos sus hermanos en Cristo. Amén. Salúdelos a todos y denles un abrazo en el Señor. Efesios 2, 19 y 20. Asistimos a la iglesia para que compartamos todos como un cuerpo. Entendamos que hay cierta afinidad por algunos hermanos y no es malo el que podamos saludarlos y compartir con ellos. Efesios 2, 19 y 20. Pero si somos parte de la iglesia, hermanos, tenemos que evitar los grupitos. Efesios 2, 19, ¿lo tiene, hermanos? Amén. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos. ¿Me ayuda a leer? Y miembros de la familia de Dios. ¿Qué somos? Miembros de la familia de Dios. Somos una familia. Somos una familia y tenemos que aprender y a darnos cuenta que tenemos que amarnos como hermanos. Y no hagamos como los corintios, grupitos. No es correcto, mucho menos bíblico, que en la iglesia existan estas cosas. Tenemos que considerar la palabra de Dios que nos llama a amarnos, saludarnos y vernos como hermanos en Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Amén. Octava herejía, abandono del matrimonio. Capítulo 7. Los cristianos corintios comenzaban a abandonar sus hogares, sus familias. De repente por ahí el hombre o la mujer veía que alguien la atraía y abandonaban el matrimonio. Y estaban en la iglesia. Qué lamentable es que cristianos abandonen sus hogares por una aventura. El apóstol Pablo, en todo el capítulo 7, le dice a los cristianos corintios que no se debe de abandonar el hogar. Solamente por dos causales. Una, que una de las partes caiga en adulterio y se vaya con la otra persona. Solamente esas dos razones da la Biblia para dar el divorcio. Todos los problemas diferentes a esos dos causales, si te enojaste porque se quemó la sopa, porque no hubo el gasto, todo tiene reconciliación y arreglo. Amén. Amén. Así es de que no piensen separarse porque la hermana no cambia, porque el hermano acá. Ore por ella, ore por él. Y corrijamos esa parte, hermanos. Primero a los Corintios 7, 10 y 11. Vamos a ver solamente este texto. Primero a los Corintios 7, 10 y 11. Toda diferencia de pensamientos, de ideas en la familia, en el matrimonio, todas tienen restauración y reconciliación, hermanos. Primero a los Corintios 7, 10. ¿Ya lo tiene? Amén. Pero a los que están unidos en matrimonio, mando, no yo, sino el Señor, que la mujer no se separe del marido. ¿Hay diferencias? Muchas. Pero ¿sabe qué? Firmes en el matrimonio. 11. Y si se separa, quédese sin casarse. ¿O qué? Con su marido. Y que el marido, ¿qué? ¿Queda claro esa parte, hermanos? Así es de que si tiene en su hogar con su esposa, esposo diferencias, ¿qué tiene que hacer? Reconciliarse. Arréglelas en el amor del Señor. Porque eso nos llamó Cristo.
Amén. Herejía número 9, la irresponsabilidad en la iglesia en sostener a sus obreros. Capítulo 9. Encontramos en la iglesia en Corinto que habían descuidado la parte de aquellos que estaban sirviendo en la obra. El apóstol Pablo fue criticado. Malaquías capítulo 3, versículo 10. Malaquías 3, 10. Hubo una distorsión. Dios quiere que aprendamos a confiar. Y es el deber de la iglesia cuidar esta parte muy importante. Malaquías 3:10, traed todos los diezmos al alfolil y hay alimento en mi casa y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos. Dios quiere que aprenda la iglesia a confiar en las finanzas, en Dios. ¿Sabe por qué mucha gente no ofrenda, hermano, y no diezma? Porque no cree que Dios puede proveer. Y está viendo por vista y no por fe su vida. Y eso le pasó a los cristianos corintios. Querían que el que estuviera sirviendo ahí, por él solo se valiera. Cuando la palabra de Dios llama a que todos participen en poder sostener a aquellos que están sirviendo en la obra de Dios. Segunda, Santiago 2, 14 y 18. ¿Cuántos confían en Dios, hermano? Amén. ¿Confía usted en Dios? Amén. Una de las áreas donde más vamos a ser confrontados para confiar en Dios es en la parte de las finanzas. Santiago 2, 14 al 18. Si tú crees en Dios, tenemos que confiar también en esa parte, hermanos. Hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras o acciones? ¿Podrá la fe salvarle? Y si un hermano o una hermana están en desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice, id en paz, calentaos y saciaos, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecho? Es decir, tú dices que eres cristiano, ves una necesidad y te es indiferente. Entonces, ¿en dónde está lo que has creído que Dios proveerá? 17. Así también la fe, si no tiene obras, es muerte en sí misma. Si tú dices que confías y no lo aplicas a tu vida, estás confiando o tienes una fe muerta. No tienes sustento en la palabra de Dios. Y eso le pasó a los corintios cristianos. Todo un capítulo para abordar ese tema y en su tiempo lo vamos a abordar con la ayuda de Dios. Amén. Una última cita, primera a los Corintios 9:9. Vamos solamente a ver este texto del capítulo 9. Usted me alcanza, porque en la ley de Moisés está escrito, no pondrás bozal al buey que trilla, tiene Dios cuidado de los bueyes. Y aquí se puede entender mucho. ¿Cuántos han sembrado con animales, hermanos? Con bestias. Usted ha visto que si hay comida para el animal, hay que dejarlo que coma también, porque está trabajando ahí, ¿cierto? Cuanto más en la obra de Dios. Vamos a avanzar, faltan dos rápidamente. Herejía número 10, abuso de los dones espirituales, capítulo 12, de 1 Corintios. La 10ª herejía o corrupción era el abuso de los dones espirituales. Era un abuso la manifestación de los dones en la iglesia. Al grado que la gente que llegaba a la iglesia en Corinto se espantaban cuando vean todo el desorden. Debe de haber orden en la iglesia del Señor, hermanos. Respeto. Cuando se predica, cuando se lee la Biblia, tiene que haber respeto. Que la gente cuando venga de afuera pueda haber reverencia en el hogar, en la iglesia. No es correcto, mucho menos aceptable que mientras se predica la palabra se estén levantando, saliendo, yendo y viniendo. Debe de haber suma atención cuando se predica la palabra de Dios. Amén. Amén. Última, y terminamos. Herejía número 11, capítulo 15. Negaron la resurrección de los muertos. Los cristianos corintios comenzaban a decir que la resurrección de Cristo no fue verdad y que solamente fue pura mentira.
En esos puntos que hemos mencionado, estaremos abordando por los próximos meses, quizás años, esta carta a los Corintios. Espero que pueda verlo aquí, para que Dios hable a su vida como también habla a su servidor, hermanos. Amén.